Bueno, buenos días, doctora. Nosotros vamos a exponer sobre la regulación ácido-base en el paciente con shock séptico. Los integrantes de mi grupo, en la cual la compone, está mi persona Mariluz Bellido Ríos, Wilson Guzmán, Luis Alberto Ríos, Rebeca Espíndola, Micaela Herrera, Cecia López, Raquel, Larisa, Ana Victoria y Rodrigo. Como introducción, eh, sabemos muy bien que es una afección grave que se produce cuando mm, hay presente infección en todo el cuerpo, que esta se da una presión baja, alta y peligrosa. Se produce como resultado una respuesta inflamatoria generalizada del organismo debido a una infección, es una sepsis en la cual los trastornos de los sistemas cardiovascular, metabólico a nivel celular son tan profundos que aumenta de manera significativa lo que es la mortalidad. Como planteamiento del problema, este, se ha convertido en los últimos años de gran reto para el médico de emergencia, de poder identificar y actuar de manera adecuada y rápida. Es de una suma importancia para así poder disminuir las complicaciones y, y la mortalidad del paciente. Es por ello que se ha venido utilizando escalas pronósticas de gravedad, especialmente en el área de emergencia, en el área crítica. Por mucho tiempo esto se ha utilizado. En la justificación podemos enunciar diferentes causas etiológicas que dan lugar al shock séptico, comprender los cambios fisiopatológicos que se producen en el shock séptico y también podemos identificar las complicaciones que pueden ocurrir consecuentemente en un shock séptico, generar conceptos básicos, lo que es del shock séptico y a partir de la información que hemos investigado. Eh, También vamos a ver lo que son los signos y síntomas para identificar su aparición de esta patología, de describir unos distintos tipos de shock e identificar también distintas situaciones que pueden conducir a cómo puede conducir esta enfermedad y puede llegar a un shock séptico. Llevar a cabo la valoración integral paciente en estado de shock. También podemos explicar cómo actúan los gérmenes, las bacterias en el organismo y cómo a su vez también puede em, tener unas consecuencias. Eh, Estas también pueden originar cosas inflamatorias en el sistema porque se va a producir mediante una infección. Y eso sería. Etiología. La mayoría de los casos de shock séptico son causados por bacilos gram negativos o cocos gram positivos intrahospitalarios y son frecuentes en pacientes inmunocomprometidos y aquellos con enfermedades crónicas y debilitantes. Una forma poco frecuente de shock causado por toxinas estafilocócicas y estreptocócicas es el llamado síndrome de shock tóxico. El shock séptico es más frecuente en neonatos, pacientes ancianos y mujeres embarazadas. Los factores predisponentes incluyen diabetes mellitus, cirrosis, leucopenia, dispositivos invasivos, tubos endotraqueales, catéteres vasculares, etc. Tratamiento previo con antibióticos o corticosteroides. Los sitios de infección comunes son los pulmones y las vías urinarias, biliares y digestivas. La sepsis evoluciona con frecuencia a la disfunción multiorgánica. El riesgo de muerte aumenta un 15 a 20% por cada órgano disfuncionante y así. Una media de órganos fallando durante una sepsis severa se asocia a una mortalidad del 30 al 40%. Las disfunciones orgánicas más comunes son las siguientes: disfunción termorreguladora, disfunción respiratoria,
disfunción cardiovascular, disfunción metabólica, disfunción renal, disfunción hepática, disfunción hematológica, disfunción gastrointestinal y disfunción neuromuscular. Clasificación. Para hablar de la clasificación del shock séptico, tenemos que saber que el shock séptico es el tipo de shock más común en la unidad de cuidados intensivos, en UCI, que es más común con un 62%. Y también, según estudios, se dice que su mortalidad del shock séptico vendría a ser entre un 40 a 50%. El shock séptico se clasifica en 4 clases a su ingreso según el valor de los iones no medidos, que vendría a ser la clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La clase 1 equivale a 0 a menos 3 mil equivalentes litros. La clase 2 va de menos 3.1 a menos 6 mil equivalentes litros. La clase número 3 va de menos 6.1 a menos 9 mil equivalentes litros. Y la clase número 4 equivale a, cuando es mayor, a menos 9 mil equivalentes litros. Signos y síntomas. Bien, como antes mis compañeros lo decían, shock séptico, cuando nos basamos en ello, quiere decir que es una infección en nivel alto, en el último nivel, ya que el shock séptico puede haber otros signos o infección casual que a medida de que la sepsis empeora o aparece el shock séptico. La función o disminución del estado de alerta puede ser un signo temprano, ya que en particular el paciente puede ser ya sea mayor de edad o joven. La tensión arterial puede disminuir, también puede tener puede ser paradójicamente, la piel puede estar caliente y más adelante las extremidades se vuelven frías y pálidas. Hablando del shock séptico, aquí como podemos ver en la imagen, el proceso, considerando la infección, el shock séptico viene a ser una infección de nivel alto, que nos puede afectar tanto al sistema en el cerebro, a nivel pulmonar, con infección fuerte, a nivel cardíaco, a nivel hepático y a nivel renal. Aquí, como podemos ver, algunos de los síntomas, como dije, nos puede afectar a nivel del sistema nervioso, con la sensación de mareos que puede tener el paciente, inquietud o puede agitarse, puede tener temperatura alta o también muy baja y también llegar a tener escalofríos, puede tener las palpitaciones o las frecuencias cardíacas muy rápidas, dificultad para respirar, puede tener la presión arterial baja, en especial cuando el paciente está parado. Va a tener la disminución del gasto urinario, que ahí es donde podemos ver que afecta a nivel renal, y también las extremidades que se vuelven frías y pálidas. Bien, aquí hablando de los factores de riesgo, como dije, podemos ver que el shock séptico es como una infección en grado alto, ya que en este proceso el cuerpo puede tener alguna respuesta inflamatoria fuerte a las toxinas que puede contribuir a que se presente el daño en alguno de los órganos. En esto predispone el shock séptico a algunos que son la diabetes, la leucemia, uso prolongado de antibióticos, el linfoma, infección reciente, cirugía o procedimiento médico realizado recientemente, uso reciente o actual de esteroides y también un trasplante de órganos sólidos o médula ósea. Bien, aquí como podemos ver, nos habla de que el diagnóstico de shock séptico incluye la presión arterial baja, ya que viene a ser hipovolémico, y también aquí podemos ver que las manifestaciones fundamentales se caracterizan por la temperatura elevada o disminuida, debilidad generalizada, el paciente va a estar taquipneico, va a tener alteraciones en el estado mental, va a estar taquicárdico y también puede estar hipotenso. Gracias. Escala de Apache. La escala de Apache fue descrita en 1981. Esta escala se usa
como una medida para poder ver la probabilidad de un paciente en estado de sepsis yendo a shock séptico, una probabilidad usando ciertas variables para ver la mortalidad a la que el paciente puede llegar de acuerdo también a lo que son sus signos vitales. Esto se realiza en unidad de cuidados intensivos. Las variables que vamos a usar para la escala de Apache 1 van a ser 34. Van a en ellas entrar las partes cardiovasculares, donde va a haber lo que es frecuencia cardíaca, presión arterial media, presión venosa, evidencia de un infarto de miocardio agudo, la presencia de arritmias, lo que es pH sanguíneo, lactato sérico. También va a influir lo que es el tema respiratorio, van a haber 3 variables, frecuencia respiratoria espontánea, tanto como en oxígeno y como en dióxido de carbono. La parte renal, 3 variables, vamos a ver lo que es una diuresis diaria, un boom sérico, creatinina sérica. La parte gastrointestinal va a tener 6 variables, vamos a ver lo que es bilirrubina, amilasa, albúmina, fosfatasas alcalinas y energía a pruebas de estimulación cutánea. En lo que es hematológico, parte sanguínea, 4 variables que van a ver lo que es hematocrito, las plaquetas, leucocitos y tiempo de protombina. Ya, teniendo en cuenta estas 34 variables, también donde entra la parte neurológica, que es una variable que vamos a medirla mediante el Glasgow, ya que el estado de sepsis en un paciente va a afectarnos a todos estos. Lo que vamos a hacer es dar una puntuación de 0 a 4 puntos. Cuando estamos hablando de los puntos, 0 va a ser en que la parte de los signos vitales van a estar, podríamos decir, en el rango normal, y cuando es 4 puntos va a ser un estado ya alto donde prácticamente no es normal. En la primera tabla de la escala Apache vamos a ver lo que son los puntos Apache y vamos a ver el estado o la probabilidad de mortalidad hospitalaria. Esto quiere decir también la parte de la gravedad. Si tenemos de 0 a, podemos decir 5, que esto ya es un rango donde el paciente puede estar estable o puede irse a la parte grave, tenemos 2,3% de mortalidad, hasta lo más grave que sería entre las variables que, como mencionamos, un 34, mayor a 31 sería un 70% de estado de mortalidad hospitalaria del paciente, lo que sería más probable. Luego tenemos otra variable que la vamos a hacer en el paciente entre los 3 y 6 meses previos al ingreso a cuidados intensivos, que lo vamos a clasificar en A, B, C y D. A va a ser una buena salud sin limitación funcional, esto quiere decir que el paciente va a estar normal. B va a ser leve o moderada, va a tener un poco de limitación de actividad debido a problemas de salud crónico, pero va a estar dentro, podríamos decir, un parámetro normal, no yéndose a lo grave. La letra C va a ser restricción seria, pero no incapacitante de la actividad. Esto quiere decir que el paciente va a tener problemas, pero no va a llegar a una etapa donde prácticamente el paciente no pueda hacer, digamos, nada y esté grave. Y la letra D ya sería la parte más grave, donde va a tener una restricción de la actividad por la enfermedad. Esto quiere decir que el paciente no va a poder prácticamente hacer ninguna actividad cotidiana. Ya aquí en la segunda tabla de la relación entre el estado de salud con las medidas de las letras, vamos a ver que al estado de un paciente que es sano, al estado previo al ingreso a cuidados intensivos, en la letra A la probabilidad de muerte es baja, es de un 7,3%, antes de que el ingreso, y en el hospital es de un 12%, la probabilidad de muerte. Si hablamos de un caso más grave con la letra D, que es cuando el paciente prácticamente tiene ya no tiene una capacidad de hacer actividades, la posibilidad de una muerte antes del ingreso al hospital, esto quiere decir entre un parámetro de 3 a 6 meses, esto va a ser de 11,7%, y luego cuando ya esté en el hospital aumenta a un 25%. Hablaríamos del caso más grave de un paciente con sepsis yendo a un shock séptico.
Ahora hablamos de escala de Apache 2. En esta escala de Apache 2 es la escala más usada, ya que aquí van a influir temas como la edad del paciente, donde sabemos que también estos son factores determinantes para que un paciente entre en un estado grave o no. También vamos a ver los diferentes pacientes médicos, si es un paciente que es totalmente sano, si necesita intervención quirúrgica, si no necesita, entre otras. Vamos a tener también variables como en Apache 1, que vienen a ser variables de la parte cardíaca, pulmonar, de la parte renal, de la parte sanguínea y de la parte neurológica. De aquí van a entrar temperatura rectal, presión arterial, frecuencias cardíacas, respiratorias, oxigenación, los pH arteriales, los creatinina, la parte sanguínea como las plaquetas, los hematocritos, entre otros, que serían como unos exámenes para ahí sacar los datos y ver la probabilidad de morbilidad o mortalidad. Bueno, ahora entrando a lo que es Apache 2 referido a la edad del paciente, vamos a puntear también por puntos, puede ser de 1 a 4, perdón, de 0 a 4, donde 0 va a ser como menor probabilidad y 4 mayor, y si pasa de 4 también va a ser mucho mayor. Tenemos menor a 44 años, vamos a tener 0 puntos. Esto quiere decir que es un paciente que tiene menos riesgo, no como un paciente que es mayor a 75 años, que tiene 6 puntos, valorando en que puede tener antecedentes patológicos o enfermedades de base, entre otros. Entonces, la gravedad lleva a crecer y pueden haber complicaciones. Luego vamos a ver las tres clasificaciones, si el paciente no es quirúrgico, si el paciente tiene que ser pasado por un procedimiento quirúrgico urgente o un procedimiento quirúrgico programado. Vamos al tipo de paciente no quirúrgico, estado de salud previo, esto quiere decir antes de que un diagnóstico, por ejemplo, puede tener un fracaso orgánico crónico o inmunodepresión, y puedes también no tener un fracaso y y inmunocompetente, puede tener un punto de 5. Ahora, una cirugía urgente, que esto quiere decir emergencia, va a haber un fracaso orgánico crónico o inmunodepresión, y también lo mismo, sin fracaso e inmunocompetente. Esto va a variar, depende de también las otras escalas y las otras variables del paciente que vayamos a tomar antes en las escalas, como los signos vitales, y ver si están dentro de un rango. Ahora, un paciente con cirugía programada, lo mismo, fracaso orgánico crónico o inmunodepresión sin fracaso e inmunocomponente. Mayormente estos tienen un menor riesgo, ya que si es programada, vamos a tratar de que todo esté, podemos decir, estable para un procedimiento quirúrgico que se lleve a cabo y sea exitoso. Ya, ahora, para terminar con la escala Apache, vamos a juntar todo, y con la suma de la puntuación de los 3 grupos de los pacientes, podemos también estratificar aproximadamente riesgos de fallecimientos del paciente en el hospital. Vamos a tener los puntos de 0 a 4 en pacientes ya sea que no sean quirúrgicos, solo pacientes médicos y pacientes quirúrgicos, hasta ver de la parte de la variable de mayor a 35, donde sería ya lo más grave, teniendo en cuenta ya todo lo que es escala Apache 1 y escala Apache 2. Ya, bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los diagnósticos. Ahora yo les voy a hablar sobre los diagnósticos. Para poder tener en cuenta un buen diagnóstico hay que saber diferenciar lo que es la sepsis y un shock séptico. La sepsis también es conocida como septicemia y es la complicación potencial mortal que deriva de una infección. La sepsis se produce cuando las sustancias químicas liberadas en el torrente sanguíneo para contrarrestar una infección provocan una reacción inflamatoria en el cuerpo. Esta inflamación puede derivarse a una avalancha de cambios que pueden llegar a dañar los órganos y provocar una insuficiencia.
Y el shock séptico es una enfermedad que se produce cuando la infección llega a una hipotensión arterial peligrosa. Y esto llega a complicar lo que llegan a ser otras partes del cuerpo, como el corazón, el cerebro, los riñones, el hígado, los intestinos, entre otros. Siguiente diapositiva. Bueno, para tomar en cuenta lo que es un buen diagnóstico, tenemos que basarnos en lo que son manifestaciones clínicas, las frecuencias cardíacas y el hemograma completo. Siguiente diapositiva. Ya. En las manifestaciones clínicas, como ya mencionó mi compañera, en la sepsis llegan a tener temperaturas corporales mayores a 101 grados, frecuencias cardíacas de más de 90 latidos por minuto, frecuencias respiratorias de 20 segundos por minuto. Cuando la sepsis llega a ser crónica, llegan a tener complicaciones como la oliguria, cambios abruptos en el estado mental, trombocitopenia, disnea, dolor abdominal, entre otros. Y cuando es un shock séptico, llegan a tener algunas similitudes, pero no son todas. Por ejemplo, los brazos y las piernas llegan a estar fríos, pálidos, las temperaturas corporales pueden llegar a variar siendo o muy calientes o muy frías, llegan a tener mareo, oliguria, trombocitopenia, frecuencia cardíaca rápida, erupción cutánea, agitación, entre otros. Y cuando nos referimos a lo que son las frecuencias cardíacas y la monitorización de oxígeno, en la sepsis y en el shock séptico, queremos decir, por ejemplo, en los pacientes que tienen dos criterios, por ejemplo, la temperatura de 38 grados que llega a ser mayor o menor de esta, la frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 20 latidos por minuto. Los pacientes con este tipo de criterios llegan a tener lo que son leucocitosis. Esto es normalmente conocido en la sepsis. Y cuando llega a ser un shock séptico, las frecuencias respiratorias son de 22 respiraciones por minuto. Estos llegan a ser conocidos como la puntuación de SOFA, que esto es algo más parecido en la unidad de cuidados intensivos. Ya. Para completar lo que es un buen diagnóstico tenemos que tomar en cuenta lo que se debe hacer en un hemograma. Esto debe realizarse en un hemograma completo para llegar a saber si el paciente tiene realmente sepsis o shock séptico. Se llega a tomar en cuenta lo que es la gasometría arterial, los electrolitos en suero, nitrógeno úrico, la creatinina, el PSO2, niveles de lactato en suero, saturación venosa central y estudios de función hepática. Durante el curso de la sepsis, el registro de los glóbulos blancos pueden aumentar o disminuir dependiendo de la gravedad de la sepsis o del shock que llegan a tener, del estado inmunológico del paciente. También es bueno destacar que para todo este tipo de cosas, de estudios que se llegan a hacer, se puede estudiar los niveles de lactato en suero o ambas cosas junto con la saturación central para poder ayudar a guiar un tratamiento adecuado. El reencuentro de leucocitos puede estar disminuido o aumentado y el valor de los leucocitos polimorfonucleares pueden llegar a bajar incluso hasta un 20%. El uso ocurrente de corticosteroides puede elevar el reencuentro de los glóbulos blancos o así enmascarar cambios debido a una evolución de la enfermedad. Siguiente, please. Ya. En el pronóstico de la sepsis y del shock séptico, esto es lo que llega a pasar al finalizar todos los diagnósticos. Puede llegar a darse una acidosis lactática, que esta es una acidosis metabólica con brecha aniómica elevada debido al aumento del lactato en sangre, o una acidosis lactática también produce como resultado de la hiperproducción de lactato o la disminución del metabolismo del lactato. La acidosis metabólica es la reducción primaria de la concentración de bicarbonato triplicada con el descenso compresor de la presión parcial del dióxido de carbono, y el pH puede ser muy bajo o solo inferior al valor normal. Esto igual, una vez establecida la acidosis lactática con acidosis metabólica, se llegan a descompensar en un espacio si se acompaña de una insuficiencia multiorgánica, y el shock séptico puede ser irreversible y la falta se puede estimar con diferentes puntuaciones, incluida la puntuación de mortalidad en la sepsis.
Presentación de un caso clínico. Paciente de sexo masculino de 74 años, vive en una residencia luego de un tromboembolismo pulmonar. Visitó su centro de referencia por fiebre de 39.7 grados de 3 días de evolución. Se realiza un test de antígeno rápido, siendo su resultado negativo. En urgencia, el paciente con PCR COVID-19 negativo, con estado general preservado, aceptable, perfusión, fiebre de 38,5 grados, se inicia la piperacilina, tazobactam, se sacan hemocultivos y urocultivos a su llegada a urgencia. Su presión arterial estaba de 75/50, estaba taquicárdico, 150 latidos por minuto y taquinémico también. No mejora su presión arterial y continúa su oliguria. Se decide ingresarle en UCI para iniciar noradrenalina. Su dato clínico: 74 años, varón, nacionalidad española, alergias no conocidas, antecedentes personales, presión arterial, dislipemia, polipectomía colónica, TEP masivo, llevó un filtro en vena cava inferior ya retirado, EPOC, fumador y síndrome depresivo. Sus antecedentes familiares no se conocen. Su situación basal: dependencia para actividades básicas de la vida diaria, tratamiento habitual, hidroclorotiazida, gabapentina, quetiapina, simvastatina, lixiana, valsartán, espiriva, respirimax, omeprazol, budesonida, aldunión, oxígeno domiciliario. Siguiente diapositiva. Su valoración clínica sería peso 110 kilogramos, su talla 173 centímetros, su presión arterial 83/50, frecuencia cardíaca 73 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, su saturación 92%, su temperatura 39.7 grados. Conclusión: para tener una evolución favorable del shock séptico es preciso identificar la bacteria causante y administrar el tratamiento antibiótico adecuado. Ante una instauración veloz del antibiótico, mejor pronóstico tendrá el paciente. La enfermera tiene que vigilar la correcta monitorización del paciente, además de realizar los cuidados de enfermería necesarios para la evolución favorable del paciente. Una vez también será necesario el apoyo psicológico al paciente y proporcionar una correcta información sobre sus acontecimientos derivados de su enfermedad o sobre las dudas que pueda tener el paciente. También se deberá proporcionar una adecuada escucha activa para ganarse la confianza del paciente. En conclusión, el caso es que el paciente, su equilibrio ácido-base es normal a pesar de sus signos y que tiene que seguir en observación. Eso es todo. Bueno, vamos a seguir hablando ahora sobre el manejo y el tratamiento de este caso, en el cual nos basaremos en cómo el proceder y cómo tratar al paciente propiamente dicho, ¿no? Anteriormente. En el cual tendremos lo que vendría a ser las medidas generales, que inicialmente la evaluación que va, los principales aspectos o fundamentos del tratamiento del shock séptico,
que es controlar el origen de la infección, un tratamiento antimicrobiano, si es por bacterias, un soporte hemodinámico, un soporte orgánico, incluyendo ya sea la ventilación mecánica y el tratamiento del reemplazamiento de la función renal, si en el caso haya un fallo, cuya mayormente hay, y la sedación y analgesias, según sea necesario, y claro, una nutrición adecuada, ¿no? Dependiendo de cada paciente. En el cual vamos a estar hablando del manejo y tratamiento de nuevo, medidas generales, cuyo principal va a ser para iniciar una radiografía de tórax, un electrocardiograma, un hemograma completo, plaquetas, en lo que vendría a ser la bioquímica, glucosa, en un ionograma, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, urea, creatinina, también un fósforo, magnesio, y principalmente la mayoría de las veces se procede a hacer un AGA, que es la medición de la cantidad de oxígeno y del dióxido de carbono que está presente en la sangre, que también ese examen él suele determinar la acidez del pH de la sangre, ¿no? También los cultivos de focos potenciales, PAN o la presión, también vendría un manejo general, que vendría a ser la evaluación por un cirujano de acuerdo al foco infeccioso, si es que es necesario, la vigilación continua de las alarmas de la oxigenación, ventilación, los principales signos vitales, tenemos que estar siempre alerta por eso, la frecuencia cardíaca, el ritmo, la presión arterial y la diuresis a cada hora, ¿no? Saber si está la presión arterial, si ella está estable o inestable, y si, dependiendo de eso también, de todo lo anterior, ver si es necesario el tratamiento de fluidos o vasopresores y el monitoreamiento de hemograma y el gasto cardíaco. También se aplica el cateterismo arteria pulmonar, que es de Swan-Ganz, que la verdad ese es un catéter en la arteria pulmonar, que es un dispositivo utilizado en unidades de cuidados intensivos para medir las presiones en el corazón y los vasos sanguíneos pulmonares y para realizar el monitoreamiento de los pacientes. También hay el Doppler esofágico, que ese Doppler esofágico es una sonda esofágica que proporciona un monitoreamiento mínimamente invasiva del gasto cardíaco, o sea, mediante una medición continua de la velocidad del flujo sanguíneo y el diámetro de la aorta torácica descendiente. Y claro, también vendría a ser una ecocardiografía, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en el manejo de los fluidos, primeramente tenemos que saber que los fluidos, la correcta utilización de los fluidos, que vendría a ser cristaloides o coloides, y el manejo de los desórdenes electrolíticos relacionados con el sodio, potasio, magnesio y calcio, son temas de grande importancia a nivel hospitalario y también principalmente aquí sobre un shock séptico. Entonces nosotros tenemos que ver el PVC, que vendría a ser la presión venosa central, ver la ventilación mecánica, cómo está el abdomen distendido, cómo se encuentra, y en cual el abdomen distendido, para más conocimiento general, que es una afección, en que el abdomen o el vientre se siente lleno y apretado, o sea, el abdomen puede lucirse hinchado, ¿no? En este caso nosotros distendido. Para poder nosotros tener un objetivo en el cual es aquí en las diapositivas estamos poniendo unos valores clave para ver cuáles son los parámetros, también saber cómo está el gasto urinario, el control venoso, etcétera. Saber cuáles son la saturación de oxígeno o cómo está la presión arterial media del paciente. Dependiendo de todo eso, se podría decir que nosotros nos basamos en los parámetros centrales de un laboratorio y para poder ver si el paciente va a necesitar una sobrecarga de fluidos, va a necesitar un fluidoterapia,
va a necesitar un balance hídrico o cuál es el tratamiento de ellos, ¿no? Tener siempre en pendiente cómo está principalmente el balance hídrico en las 24 horas del tratamiento y ver si ha subido, si ha mantenido o si ha bajado. Siguiente, por favor. En los valores de los manejo de los fármacos vasoactivos, nosotros tenemos que saber si al iniciar el vasopresor, si la fluidoterapia no da resultado, vamos a tener que iniciarlo. Es decir, estos vasopresores son agentes de segunda línea en el tratamiento de la sepsis grave y también el shock séptico. Entonces, cuando una reposición apropiada de fluidos no se consigue restaurar, en este caso, una adecuada presión arterial y una perfusión orgánica, se debería comenzar con esta terapia, la cual también puede ser requerida cuando estamos realizando la reposición de fluidos, ¿no? Hasta que se corrija la hipovolemia, pero para que sus efectos sean adecuados deben corregirse ciertos factores que pueden interferir, tales como la acidosis. En este caso, en esta enfermedad, en este fenómeno, estaría pasando lo que es la acidosis metabólica. Ahora, se requiere un tratamiento con vasopresores para prolongar la vida y mantener la perfusión frente a hipotensión, potencialmente mortal en este caso, que aun cuando no se haya resuelto la hipovolemia. Ahora, por debajo del PAN o la presión arterial media, se puede perder la autorregulación entre los lechos vasculares, haciendo algo crítico, y la perfusión puede tornarse dependiente de la presión. En este caso, la presión podría estar baja. Ahora, por lo consiguiente, algunos pacientes pueden necesitar un tratamiento como el dicho vasopresor o vasoactivos para lograr una presión mínima y mantener el flujo adecuado. Ahora, normalmente se recomienda que el tratamiento con vasopresores busque un objetivo inicial de 65 milímetros de mercurio. Ahora, aquí ya mencionado, los vasopresores utilizados con mayor frecuencia es la norepinefrina, que se utiliza más o menos un 80% de los médicos. Después viene la dopamina, un 35%, o la epinefrina con unos 23%, pero se podría utilizar solas o en combinación. Ahora, la combinación de norepinefrina, dopamina y epinefrina solo se usa en un 1 o 2% de los pacientes con shock séptico, no se utiliza mucho. Pero cuando el uso de la dobutamina, si el gasto cardíaco es bajo, a pesar de la fluidoterapia, es esencial. Siguiente, por favor. En el caso del manejo de fármacos, hay muchos otros que se podría utilizar, la verdad, más allá de los fluidoterapia o los vasoactivos. Se podría utilizar en pacientes con Apache 2, en este caso ya antes mencionado por mi compañera, y también en pacientes con fallas orgánicas múltiples o FOX, shock sépticos o la sepsis de SDRA, que vendría a ser el síndrome de distrés respiratorio agudo, y pacientes sin riesgo de sangrado. Ahí ya utilizaríamos mayormente fármacos sin la necesidad de ser vasopresores o fluidos, como habíamos dicho. Ahora hay el manejo por las transfusiones, en los cuales mayormente son por glóbulos rojos, y también de los cuales se intenta mantener a un nivel, de los cuales se intenta mantener el HB entre 7 y 9 GDL, pero se podría considerar que el mayor nivel de HB en una enfermedad coronaria. Ahí ya tenemos que considerar. En este caso, el HB significa biometría hemática. Y también tenemos que ver lo que es la eritropoyetina, si ni es recomendado o no. También se suele dar lo que vendría a ser el plasma, la transfusión de plaqueta
Y también ver que si en sepsis severa, las plaquetas se exige, tenemos que ver si va a tener un sangrado o no. Entonces, dependiendo de eso, la administración de plaquetas. Siguiente, por favor. No sé si pasó. En el manejo de tratamiento, mayormente va a haber lo que vendría a ser el control de glucosa, ver que la glucosa está dentro de los parámetros, y también ver si es necesario el uso de la insulina, y también, claro, el uso de la nutrición enteral a la brevedad, para intentar mantener o estabilizar lo que vendría a ser la insuficiencia renal e inestabilidad hemodinámica. Es decir, el control de la glucosa y una nutrición para dejar, podríamos decir, una homeostasis. Varios medicamentos también se necesitaría dependiendo si sigue el combate de las bacterias, que vendría a ser el antibiótico terapia de amplio espectro de acuerdo al foco infeccioso y el mapa epidemiológico o bacteriológico. De ahí es donde arriba nosotros pedimos lo que vendría a ser cultivos para ver si es necesario el tratamiento de esos, con esos medicamentos. Y luego el corticoides, ¿no? Que vendría a ser la hidrocortisona. Y esto solo utilizarlo hasta alcanzar la estabilidad y la hemodinámica. Siguiente, por favor. Y ahora en el siguiente cuadro nosotros vamos a hablar un poco sobre el equilibrio de los ácidos base, en el cual el organismo produce, pongámosle que el cuerpo produce hidrógeno debido al metabolismo y la dieta de ingesta de ácidos grasos y proteína. Ahora, puesto que el pH debe estar entre determinados valores, que en este caso es 7.35 hasta 7.45, que eso vendría a ser el estable. Ahora, ante una desviación de esto, el mecanismo va a tener contrarreguladores que van a tratar de restablecer el equilibrio o compensar la desviación del pH, controlando, eliminando el ácido, ¿no? Que dependiendo de eso va a haber varios sistemas, que vendría a ser el sistema de tapón o buffer, que actúa como un sistema amortiguador. Va a haber el sistema pulmonar o aparato respiratorio, el cual al respirar va a eliminar CO2, y va a haber el sistema renal, que va a eliminar hidrógeno y se va a reabsorber en HCO3, o también sigamos, en los cuales, para nosotros explicar este pequeño largo sobre la acidosis metabólica, vamos a hablar sobre la aguda y la crónica, en el cual para este tratamiento lo principal es reconocer y tratar la acidosis metabólica, o si la causa no se puede eliminar, o bien si la acidemia es muy severa, debemos de administrar lo que vendría a ser bicarbonato, o la pauta de administración y la vía es distinta según se trate de una acidosis metabólica crónica aguda, ¿no? Como yo venía diciendo antes. En la acidosis metabólica aguda es cuando el pH disminuye por debajo de 7.5 o 7.20, o bien cuando el bicarbonato disminuye de 10 a 12 mil equivalentes de litro. Y a pesar que el pH sea mayor que 15, de 7.15, cuando debemos comenzar la administración de bicarbonato hasta alcanzar un pH de 7.20 o más. Salvo que la acidosis es probable que se resuelva espontáneamente, es decir, como puede ser que la acidosis láctica tras una conjunción, ¿no? En la acidosis láctea, la acidosis metabólica del pH vuelve a su lugar espontáneamente. Ahora, para calcular el déficit de bicarbonato, para que alcance el pH del número que necesitamos, nosotros vamos a utilizar la dicha fórmula que está aquí al lado derecho de la parte superior de la pantalla. Y luego de eso, vamos a lograr que, como la administración de bicarbonato suprime en la medida del estímulo de la hiperventilación, el déficit de bicarbonato es igual a la disminución, el volumen de distribución. Es decir,
En este caso, el volumen de distribución normal del bicarbonato es aproximadamente de 50% del peso corporal, pero en la acidosis metabólica severa, el volumen de la distribución aumenta al menos un 70%. Entonces, por tanto, nuestro cuerpo, nuestro ejemplo, la cantidad de bicarbonato requerido para aumentar el bicarbonato es de 6 a 8 mini equivalentes por litro, que puede ser estimado según los siguientes cálculos del bicarbonato que nosotros hemos hecho aquí abajito, donde se muestra que 0.7 por 70 por 4 es igual a 196 mil equivalentes de bicarbonato, ¿no? Ahora se recomienda administrar primero la mitad y luego la otra mitad, continuar la corrección con la futura gasometría, es decir, meter la primera mitad en bolo y luego hacer gasometrías para ver si se necesita seguir. Si la causa de dicha acidosis continúa sin resolverse, ya deberemos ver si el bicarbonato puede ser en forma de bicarbonato sódico o solo de el carbonato. En este caso, por este motivo, si realizamos el control analítico, poco después de la administración del bicarbonato, podemos sobreestimar sus efectos en este caso. Y hay muchos riesgos de administrar por demás el bicarbonato, que vendría a ser la hipernatremia o la hipercapnia o la acidosis intracelular por la sobrecarga del volumen. Entonces, lo importante es saber el cálculo y el manejo de dicho elemento. Siguiente diapositiva, por favor. Para poder determinar lo que vendría a ser la acidosis metabólica crónica, observamos que con frecuencia va a haber más frecuencia en la insuficiencia renal crónica. Y bueno, el objetivo de este tratamiento es mantener la concentración de bicarbonato aproximadamente en 18 mil equivalentes litros, para lo cual se administraría el bicarbonato oral de 2 a 4 gramos al día, y el tratamiento debe iniciarse pronto o precozmente para evitar o retrasar lo que vendría a ser la osteomalacia, ¿no? Y en este caso, el tratamiento de las causas específicas de la acidosis se debe considerar estos aspectos. Recordando siempre que los pacientes con shock séptico pueden ser identificados con una clínica de sepsis o una hipertensión persistente que requiere vasopresores para mantener el PAN o la presión arterial media de 65 milímetros de mercurio y que tiene un nivel de lactato sérico que vendría a ser 18 mgdl. Y a pesar de la reposición del volumen, con estos criterios, a pesar de hacer las reposiciones del volumen necesario en la mayoría de los pacientes, la mortalidad hospitalaria aún llega a ser más del 40%, por lo cual es importante la profilaxis, que vendría a ser la prevención o el control de la propagación de esta enfermedad o infección. Siguiente. Ya para la prevención del shock, obviamente se deben aprender formas de prevenir las enfermedades cardíacas, las caídas, las lesiones, la deshidratación y otras causas de shock. Si la persona tiene una alergia conocida, por ejemplo, a picaduras de insectos, deben llevar consigo el medicamento como la epinefrina, que el doctor le indicó cómo y dónde usarla. Una vez que una persona ya está en shock, cuanto antes reciba el tratamiento, mejor será el daño que tenga en sus órganos vitales, como el riñón, el hígado y el cerebro. Los primeros auxilios y la ayuda médica oportuna pueden ayudar a salvar la vida de la persona. Ya, es más fácil prevenir un shock que intentar tratando una vez que ocurre, por lo que el tratamiento oportuno de los trastornos asociados pueden reducir el riesgo de que se presente y los primeros auxilios iniciales pueden ayudar a evitarlo. La pregunta es, ¿se puede prevenir? Bueno, en la mayoría de los casos el shock séptico no puede prevenirse. Sin embargo, tratar adecuadamente las infecciones bacterianas pueden ayudar a afrontar la enfermedad. Siguiente.
Ya en recomendaciones, como sabemos que el shock séptico tiene una alta tasa de mortalidad y esta depende de factores como la edad del paciente y de la salud en general, la causa de la infección, la cantidad de órganos que puede verse afectados con insuficiencia y también con la rapidez y agresividad que se trata el shock, por lo que como recomendación podemos decir que mientras más rápido se trate el foco infeccioso de este shock y se controle el shock, podemos evitar obviamente complicaciones y mejorar el pronóstico. Bueno, concluimos con que las infecciones son muy propias de una situación vulnerable del ser humano y por ello son altamente prevalentes en países en vía de desarrollo, ya que prácticamente no tienen muchos factores como ayuda del gobierno o de otras situaciones como ONGs para que les pueda hacer más fácil la vía de los medicamentos. Muchas de estas enfermedades, si bien son transitorias, causan gran morbilidad y costos elevados en estos estados. Y obviamente el costo más grave es la letalidad producida por estas infecciones en los estados y prácticamente por eso se dice que son poblaciones vulnerables, ya que prácticamente no tienen muchas defensas debido ¿cómo se diría? Que no tienen puerta abierta a medicamentos útiles.